Elizabeth siempre había intentado ser la esposa perfecta. 15 años de matrimonio habían pasado como un día, y aunque últimamente las cosas con Robert parecían un poco tensas, pensó que una pequeña sorpresa podría devolverles la chispa de antes. Ese martes decidió recoger a su marido en el trabajo y tener una cena romántica en su restaurante favorito. La oficina de Robert estaba situada en el centro de negocios de la ciudad, donde trabajaba como director financiero desde hacía más de 8 años. Normalmente se quedaba hasta tarde después del trabajo, explicando que tenía reuniones importantes y asuntos urgentes que atender. Hacía tiempo que Elizabeth estaba acostumbrada a su apretada agenda e incluso se sentía orgullosa de lo mucho que trabajaba por su futuro juntos. Detuvo su Volvo plateado en el lado opuesto de la calle, donde podía ver claramente la entrada del edificio de cristal. El reloj marcaba las 6:30, que era la hora a la que Robert solía terminar de trabajar si no tenía ninguna cita adicional. Elizabeth sacó un espejo del bolso y se pintó los labios. En el asiento trasero estaba su tarta de chocolate y caramelo favorita, que había encargado especialmente a la mejor pastelería de la ciudad. Se va a llevar una gran sorpresa, pensó con una sonrisa mientras miraba el móvil. No había ningún mensaje de Robert, lo que significaba que no había planeado ningún cambio en su agenda. La gente salía del centro de oficinas en un flujo constante, con los rostros cansados tras un día de trabajo. Elizabeth observó la puerta, esperando ver la figura familiar de un hombre. Pasaron 20 minutos, pero Robert seguía sin aparecer. Quizá llegue tarde a una reunión, pensó, preparándose para una espera más larga. De repente, una risa familiar llamó su atención. Elizabeth giró la cabeza y se quedó paralizada. Robert estaba de pie en la acera, a unos 50 metros. Pero no estaba solo. A su lado había una joven esbelta con el pelo castaño recogido en un moño desordenado. Estaba bromeando sobre algo y Robert se reía tan sinceramente como hacía tiempo que no se reía en casa. Elizabeth se agachó instintivamente, aunque sabía que desde aquella distancia y con los cristales tintados del coche era imposible verla. Su mano se tensó sobre el teléfono, como preparándose para grabar inmediatamente lo que estaba ocurriendo. «Siempre sabes cómo alegrarme el día», oyó que decía la voz de Robert mientras el viento arrastraba sus palabras. La mujer le puso la mano en el hombro, y el gesto fue tan íntimo, tan familiar, que Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. No se trataba de una simple caricia amistosa. Robert no se apartó, no le quitó la mano. Al contrario, la miró con una ternura que Elizabeth no había visto en meses. «Victoria, estoy deseando que llegue el fin de semana», dijo en voz baja, pero lo bastante clara para que Elizabeth lo oyera. «Por fin podremos estar juntos sin tener que mirar el reloj todo el tiempo». La mujer, Elizabeth sabía ahora su nombre, sonrió y se inclinó hacia él. «Robert, ¿estás seguro de que no sospecha nada?», preguntó Victoria con voz cariñosa, casi doméstica. Elizabeth se quedó paralizada, incapaz de apartar la vista de la escena que se desarrollaba ante ella. Robert negó con la cabeza. «Lizzie cree que voy a una conferencia en Boston. Incluso me ha ayudado a hacer la maleta». Elizabeth sintió que se le iba la sangre de la cara. Efectivamente, ella le había hecho la maleta la noche anterior, doblando cuidadosamente sus trajes y camisas. Él le había hablado de una importante reunión con clientes, de la posible firma de un contrato importante, y ella le creyó. Como siempre, lo que ocurrió después quedó grabado para siempre en su memoria. Robert se inclinó hacia Victoria y la besó. No un beso corto y amistoso, sino un beso largo, apasionado y lleno de sentimientos. Besó a su amante como si Elizabeth no estuviera allí, como si su matrimonio no existiera, como si sus 15 años juntos no hubieran significado nada. No sabían que ella estaba mirando y que aquel momento cambiaría sus vidas para siempre. Elizabeth no podía moverse.
Por un momento, le pareció que el mundo entero se había detenido. Los sonidos que la rodeaban se desvanecieron y solo estaba ella y aquella imagen, su marido en brazos de otra mujer. «Será mejor que me vaya», dijo finalmente Robert, separándose de Victoria. «No quiero quedarme atrapado en el tráfico de la autopista». «Ten cuidado», respondió ella, ajustándole el cuello de la camisa con un gesto familiar. «Y llámame cuando llegues». Elizabeth vio cómo Robert tocaba suavemente la cara de Victoria antes de dirigirse a su coche, que estaba aparcado cerca. Victoria se quedó mirándolo alejarse, con la cara tan radiante de felicidad que Elizabeth sintió un dolor físico en el pecho. Cuando Victoria finalmente se marchó en dirección contraria, Elizabeth apoyó la cabeza en el volante y respiró hondo, tratando de dominar las emociones que amenazaban con desbordarla. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero no dejó que se derramaran. Ahora no. De repente, la tarta del asiento trasero le pareció un símbolo patético de su ingenuidad. 15 años de matrimonio y aún pensaba que podía sorprender a su marido con una pequeña sorpresa. Elizabeth sonrió amargamente. Hoy le esperaba la sorpresa, y era tan amarga como el ajenjo. Arrancó el coche, pero no se atrevió a conducir hasta su casa. Los pensamientos se agolpaban caóticamente en su cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Quién es Victoria? ¿Sabe que Robert está casado? Claro que lo sabe. Hablaban de ella, sobre Lizzie, que no sospecha nada. Elizabeth fue a un parque en las afueras de la ciudad. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Por la tarde tenía que encontrarse con Robert con una sonrisa y fingir que no sabía nada. Al menos todavía no. Aparcó junto al lago y salió del coche. El aire frío la tranquilizó un poco. Elizabeth sacó el móvil y abrió las fotos en las que aparecían juntos. Aquí estaban de vacaciones en Italia el año pasado, sonrientes, felices. Aquí está la celebración de su 40 cumpleaños hace 6 meses. Robert está a su lado, con el brazo alrededor de su cintura. Parecen la pareja perfecta. Todos sus amigos decían lo afortunados que eran de haberse encontrado. Todo es mentira, piensa Elizabeth mientras mira las fotos. ¿Era feliz su familia? ¿La quería a él? ¿O eran solo años de engaños? Caminó por la orilla del lago, sin fijarse en nadie a su alrededor. Ahora, al mirar atrás, Elizabeth recordaba todas las señales de advertencia que había ignorado: las llegadas tarde del trabajo, las conversaciones telefónicas secretas, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, su actitud distante en la cama, la intimidad cada vez menor entre ellos. Elizabeth se sentó en el banco y sacó su cuaderno. Necesitaba un plan. No podía quedarse sin hacer nada, pero tampoco podía actuar por impulso. En sus 15 años de matrimonio habían acumulado bienes comunes y cuentas compartidas. Sus vidas estaban entrelazadas como las raíces de un viejo árbol. «Tengo que averiguar más», decidió, anotando los primeros puntos de su plan. ¿Quién es Victoria y trabaja con Robert? ¿Desde cuándo tienen una relación? Y lo más importante, ¿pensaba Robert admitir alguna vez que la engañaba o divorciarse de ella? De vuelta al coche, Elizabeth tiró la tarta a la papelera más cercana. Ya no estaba de humor para celebraciones. En lugar de eso, se detuvo en el supermercado y compró una botella de vino. La necesitaría para mantener la compostura aquella noche. En casa, se duchó, como si quisiera borrar lo que había visto. Luego preparó una cena ligera, aunque sabía que no sería capaz de tragar ni un bocado. A las 9 en punto, Robert debía llamarla desde Boston, un ritual que tenían durante los viajes de negocios de él. El teléfono sonó a las 9 en punto. «Hola, cariño». La voz de Robert sonaba tranquila e incluso alegre. «¿Qué tal el día?» Elizabeth agarró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No solo oía calma en su voz, sino también alivio, satisfacción. Le estaba mintiendo y lo estaba haciendo con maestría. Lo mismo de siempre.
respondió ella, sorprendida de lo suave que sonaba su voz. ¿Qué tal el viaje? ¿Ya te has instalado en el hotel? Sí, todo va bien. Aunque el viaje fue cansado, hubo atascos. Pero el hotel es cómodo, respondió Robert, y ella pudo imaginárselo claramente sentado no en una habitación de hotel, sino tal vez en casa de Victoria o en algún lugar que hubieran alquilado. ¿Cuándo empieza la conferencia?, preguntó Elizabeth, sintiendo que cada palabra la quemaba por dentro. Mañana a las 9. Ya he preparado mi presentación. Debería ir bien, respondió él, y ella pudo oír la impaciencia en su voz. Quería terminar la conversación cuanto antes. No te entretendré, dijo Elizabeth. Debes de estar cansada del viaje. Gracias por tu comprensión, querida, se suavizó su voz. Te llamaré mañana por la noche. Te quiero. Te quiero. Estas palabras que antes le habían calentado el corazón, ahora parecían veneno. Yo también te quiero, respondió ella mecánicamente y terminó la llamada. En cuanto se apagó la pantalla del teléfono, Elizabeth sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Se sirvió un vaso de vino y se lo bebió casi de un trago. Luego otro. El dolor no disminuía, pero el alcohol atenuaba sus bordes afilados. Se sentó frente al ordenador y abrió la cuenta bancaria común. Tal vez hubiera alguna pista sobre la duración de la aventura. Empezó a mirar los extractos de los últimos meses. A primera vista, no había nada sospechoso. Los gastos habituales de suministros, comida y ropa. Pero entonces le llamaron la atención varias transferencias de grandes sumas de dinero, cuyo destinatario solo aparecía indicado por el número de cuenta, sin nombre. Interesante, pensó Elizabeth, anotando los números de cuenta y las fechas de las transferencias. Podía no significar nada. Quizás se trataba de un gasto de negocios, pero también podía ser la clave para comprender el alcance de la traición de Robert. Comprobó su correo electrónico. Conocían las contraseñas del otro. Era una cuestión de confianza. No había nada sospechoso en los correos del trabajo. Pero Elizabeth sabía que, si la aventura había durado algún tiempo, Robert podría haber creado una cuenta de correo separada para comunicarse con Victoria. Antes de irse a la cama, Elizabeth hizo algo que nunca pensó que haría. Llamó a su mejor amiga, Rebecca. «Becky, necesito tu ayuda», le dijo en cuanto su amiga contestó. «¿Te pasa algo?» Rebecca sonó preocupada. «No, no estoy bien», respondió Elizabeth con sinceridad. «Robert me está engañando». «¿Qué?», se sorprendió Rebecca. «¿Estás segura? Los he visto hoy», le contó Elizabeth brevemente lo que había pasado. «No sé qué hacer». «Cariño, lo siento mucho», se suavizó la voz de Rebecca. «¿Qué vas a hacer?» «Aún no lo he decidido, pero necesito a alguien que sepa la verdad, alguien que me ayude a resolver esto». «Por supuesto, estoy a tu disposición», me aseguró Rebecca. «¿Quieres que vaya?» «No, ahora mismo no. Robert cree que está de viaje de negocios en Boston, pero en realidad está con ella. Necesito reunir más información antes de dar el siguiente paso». Rebecca estuvo de acuerdo. «Pero no te lo guardes para ti. Prométeme que estarás en contacto». «Lo haré», dijo Elizabeth. «Gracias». Después de la conversación, Elizabeth se sintió un poco mejor. Ahora no estaba sola en su descubrimiento. Tenía un aliado que sabía la verdad. Elizabeth se fue a la cama, que de repente le pareció demasiado grande y vacía. Pensó en todas las noches que había pasado con Robert, en los momentos de intimidad que habían compartido. Ahora todo parecía falso, como una escena de una obra de teatro mal representada. «Mañana empezaré la investigación», pensó mientras cerraba los ojos. «Averiguaré la verdad, por amarga que sea». Aquella noche, Elizabeth apenas durmió. Miraba al techo y repetía una y otra vez la escena del despacho de Robert. La imagen de su marido besando a otra mujer la perseguía como el fantasma de una vida pasada que había creído feliz, una vida que cambió para siempre en el momento en que se convirtió en testigo invisible de la traición.
A la mañana siguiente, Elizabeth se despertó como si la hubiera arrollado un tren de mercancías. Le zumbaba la cabeza por el vino que había bebido la noche anterior y sentía un dolor sordo en el pecho que le recordaba lo que había visto. Miró el reloj. Las 7:30. Normalmente a esa hora tenía el desayuno preparado para Robert, pero hoy no estaba. Al menos no físicamente. En su mente nunca estaba lejos de ella. Cada recuerdo de sus 15 años de matrimonio pasaba ahora por el filtro del descubrimiento de ayer. ¿Cuándo empezó la traición? ¿Cuántos secretos más ocultaba Robert? Elizabeth se duchó y se puso un traje de negocios. Hoy no podía permitirse quedarse en casa. Tenía que salir. En la cocina se preparó una taza de café y se sentó a la mesa con un cuaderno. Anotó metódicamente todo lo que sabía y todo lo que necesitaba averiguar. Primero, la identidad de Victoria. ¿Qué relación tenía con Robert? ¿Trabaja para su empresa? En segundo lugar, la duración de su relación. ¿Fue una aventura casual o una relación duradera? Y por último, ¿qué significaban esas sospechosas transferencias bancarias? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Rebecca. «¿Cómo estás, cariño?», sonaba preocupada. «Estaré bien», respondió Elizabeth, intentando que su voz sonara segura. «Hoy empiezo una investigación. Creo que deberías hablar con Jennifer», dijo Rebecca tras una breve pausa. «¿Jennifer? ¿Tu prima?», se sorprendió Elizabeth. Solo había visto a la prima de Rebecca un par de veces en actos familiares. «Sí, trabaja como detective privada», explicó Rebecca. «Si vas a reunir pruebas, más vale que lo hagas bien, sobre todo si estás pensando en divorciarte». La palabra «Brizzy» atravesó a Elizabeth como una descarga eléctrica. Aún no había pensado en ello. ¿O sí? ¿Qué más le quedaba después de semejante traición? «Dame su número», dijo finalmente. Una hora más tarde, Elizabeth estaba sentada en el pequeño y acogedor despacho de Jennifer Morgan. La detective privada era una mujer de mediana estatura, con el pelo corto y una mirada penetrante. Escuchó atentamente la historia de Elizabeth sin interrumpirla. «Este tipo de cosas ocurren más a menudo de lo que crees», dijo Jennifer cuando Elizabeth terminó su relato. «Es bueno que hayas acudido a mí. Muchas mujeres en tu situación actúan emocionalmente y pierden la capacidad de defenderse». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elizabeth. «Si su marido lleva una doble vida, es muy posible que también oculte aspectos financieros. Ha mencionado unas transferencias sospechosas. Esto podría ser el comienzo de algo mayor». Jennifer abrió su portátil. «Cuénteme más cosas sobre esa tal Victoria. Cualquier cosa específica que pueda ayudarme a identificarla». «Pelo castaño, delgada, de unos 30, quizá 35 años», recordó Elizabeth. «Me habló de una especie de fin de semana que planeaban pasar juntos. Robert me dijo que iba a Boston a una conferencia, pero, en realidad...» A Elizabeth le tembló la voz y se quedó callada. «Ya veo», asintió Jennifer. «No, solo oí su nombre de pila. No se preocupe, es suficiente para empezar. ¿Para qué empresa trabaja su marido?» «Norton Financial Group. Es el director financiero». Jennifer anotó rápidamente la información. «Muy bien, esto es lo que vamos a hacer. Voy a investigar a los empleados de la empresa, especialmente al departamento financiero. Si la tal Victoria trabaja allí, no debería ser difícil encontrarla. También rastrearé sus movimientos durante los próximos días». «Dijiste que se fue a Boston». «Sí, por 3 días. Volverá el viernes». «Bien, eso nos da tiempo. También necesitaré los números de cuenta de las transferencias sospechosas. Comprobaré a quién pertenecen». «¿Crees que tiene algo que ver con su relación?», preguntó Elizabeth con cautela. «Puede ser», la miró Jennifer directamente. «Pero también es posible que sea algo más serio. Los directores financieros tienen acceso a mucho dinero. A veces la infidelidad es solo la punta del iceberg.
He visto casos en los que una aventura era la tapadera de un fraude financiero. Elizabeth sintió que se le iba la sangre de la cara. No había pensado en ello. La traición en sí ya le parecía horrible, pero si Robert también estaba implicado en delitos financieros, podría afectarla. He traído los extractos de nuestra cuenta conjunta, dijo, sacando una carpeta de su bolso. Aquí está todo lo de los últimos 6 meses. Jennifer se llevó los documentos. Eso está bien, pero también voy a necesitar acceso a sus otros registros financieros, declaraciones de impuestos, información sobre inversiones, bienes inmuebles, todo lo que tengas. Lo prepararé, asintió Elizabeth. ¿Cuánto tiempo llevará la investigación? Puedo obtener información inicial sobre esta victoria en 1 o 2 días. En cuanto a las finanzas, puede llevar más tiempo, sobre todo si hay tramas complejas de por medio. Pero no te preocupes, sonrió Jennifer tranquilizadora. Lo resolveremos. Mientras tanto, siga como siempre. No dejes que tu marido sepa que sospechas algo. No será fácil, admitió Elizabeth. Lo comprendo, pero es necesario. Si se entera de que lo sabes, podría empezar a destruir pruebas o a ocultar bienes. Cuando Elizabeth regresó a casa, se sentía extrañamente desolada. Anoche, el dolor era agudo, como una herida fresca. Hoy se convirtió en un sordo latido que la acompañaba a cada paso. La casa, que antes le había parecido un refugio acogedor, tenía ahora una atmósfera fantasmal. ¿Cuántas mentiras se contaban entre estas paredes? Se acercó a la foto de la repisa de la chimenea. Robert y ella de vacaciones en Grecia 3 años atrás. Ambos sonrientes, bronceados, felices. ¿Había estado con Victoria entonces? ¿O estaba pensando en otra mujer cuando abrazó a su esposa para la foto? Elizabeth cogió el marco y lo colocó bruscamente boca abajo. No soportaba contemplar aquel idilio fingido. Sonó el teléfono. Era Robert. «Hola, cariño», dijo, sonando alegre. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondió ella sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «¿Qué tal la conferencia?» «Muy interesante. Hoy había varios informes importantes sobre estrategias de inversión. Creo que podemos aplicar algunas de las ideas a nuestra empresa». «Mentiroso», pensó Elizabeth, pero dijo en voz alta. «Suena emocionante. ¿Te has encontrado con algún conocido?» «Sí. Aquí hay unas cuantas personas de nuestro sector. Tengo que irme. La cena con los socios está a punto de empezar. Te quiero», se apresuró a terminar la conversación. «Yo también te quiero», respondió ella mecánicamente antes de que se cortara la conexión. Elizabeth se sentó en el sofá, sintiendo que le temblaban las manos. Cada palabra era una mentira. Cada frase formaba parte de una historia cuidadosamente construida que nada tenía que ver con la realidad. «Ni siquiera me ha preguntado cómo he pasado el día», se dio cuenta de repente. Antes, Robert siempre se había interesado por sus asuntos, preguntando por su trabajo y sus planes. Ahora la conversación era breve y superficial, lo justo para mantener la ilusión de normalidad. Elizabeth reunió todos los documentos financieros que encontró en el despacho de su casa. Todo estaba perfectamente archivado. Robert siempre había sido meticuloso en estas cuestiones. Revisó documento tras documento, buscando cualquier cosa sospechosa. En una caja del desván encontró las declaraciones de la renta de los últimos 5 años. Al revisarlas, Elizabeth se dio cuenta de algo extraño, una lista de donaciones benéficas que supuestamente habían hecho. Las cantidades eran importantes, pero ella no recordaba donaciones tan cuantiosas. La caridad siempre había sido importante para ellos, pero estas cifras parecían exageradas. «Jennifer tiene que ver esto», pensó mientras guardaba los documentos. Al día siguiente, Jennifer llamó con los primeros resultados de su investigación. «He encontrado a tu Victoria», dijo sin preámbulos. Victoria Anderson, de 32 años, es la jefa de contabilidad del Norton Financial Group. Se incorporó a la empresa hace 3 años. «Jefa de contabilidad», repitió Elizabeth.
Eso explicaba cómo se habían conocido, pero también levantaba una bandera roja. Un director financiero y una jefa de contabilidad, ambos con acceso a las finanzas de la empresa. Hay algo más, continuó Jennifer. Comprobé una de las cuentas donde se transfería el dinero. Pertenece a una empresa llamada BW Consulting. ¿Puedes adivinar qué significan las letras B y V? Dios mío, susurró Elizabeth. Bob y Victoria. Así es. La empresa se registró hace un año. A primera vista, parece una consultora normal. Pero indagué más y no pude encontrar ni un solo cliente real. Parece ser una empresa ficticia. ¿Cuál era el propósito? Quizás retirar fondos de Norton Financial. Necesito más información, pero parece un esquema clásico de malversación. Elizabeth sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. No solo un engaño, un delito. Y ella, como esposa, podía estar implicada sin saberlo. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz temblorosa. Por ahora, nada. Siga comportándose como siempre. Yo seguiré reuniendo pruebas. Por cierto, su marido no está en Boston. Ha alquilado una casa del lago en Woodland Hills. Y no está solo. Elizabeth agarró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Estás segura? Absolutamente. Tengo fotos. Te enviaré un archivo encriptado. Cuando terminó la conversación, Elizabeth abrió su portátil y descargó el archivo que Jennifer le había enviado. Era doloroso mirar las fotos, pero tenía que hacerlo. Mostraban a Robert y Victoria entrando en una hermosa casa de madera, cogidos de la mano. En otra foto estaban cenando en la terraza, con copas de vino. Parecían felices, realmente felices. Elizabeth cerró el portátil y se acercó a la ventana. La lluvia que había empezado por la mañana se había convertido en un aguacero. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando una sinfonía acorde con su estado de ánimo. Por la noche, Robert llamó. Esta vez, Elizabeth estaba preparada. Respiró hondo antes de contestar. «Hola», dijo, intentando que su voz fuera cálida. «Hola, cariño», respondió Robert. «¿Qué tal el día?» «Tranquilo. Hice algunas tareas domésticas y luego quedé con Rebecca para comer». Mintió, sintiendo amargura por lo fácil que era mentir ahora. «Dale recuerdos. He tenido un día agotador, pero muy productivo». «Me alegro por ti», dijo Elizabeth. «¿Qué tienes planeado para mañana?» «Mañana es el último día de la conferencia. Tengo una mesa redonda con banqueros de inversión. Y luego me voy a casa. Llegaré tarde, puede que incluso pasada la medianoche, así que no me esperes». «Por supuesto», respondió ella en voz baja. «Sé que es un viaje largo». Después de la llamada, Elizabeth llamó a Rebecca. «No puedo estar en casa cuando vuelva», dijo. «Por supuesto, cariño», dijo inmediatamente Rebecca. «Mi casa es tu casa. ¿Pero por qué? No estoy segura de poder mirarle a los ojos sin delatarme. Necesito tiempo para ordenar mis pensamientos. Jennifer aún está reuniendo pruebas y no quiero arruinarlo con un enfrentamiento prematuro». «Es razonable», aceptó Rebecca. «Vuelve cuando quieras. Prepararé la habitación de invitados». Elizabeth pasó el día siguiente reuniendo más documentos financieros. Encontró más anotaciones extrañas, facturas por servicios que nunca habían recibido, pagos a empresas de las que nunca había oído hablar. Llamó a su banco y preguntó por la posibilidad de obtener acceso completo a su historial de transacciones de los últimos años. Como cotitular de la cuenta, tenía todo el derecho a hacerlo. La cajera prometió enviarle un informe completo en el plazo de un día. Hacia las 4, Jennifer volvió a ponerse en contacto con ella. «Tengo noticias», dijo la detective. «Y no son buenas noticias. He comprobado algunas cuentas más y he hecho un seguimiento del flujo de caja. Parece que su marido y la señora Anderson están desviando dinero de la empresa a través de falsos servicios de consultoría. Las cantidades son importantes, unos $400,000 en el último año».
Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. Esto es un delito, alcanzó a decir a duras penas. Lo es, un fraude a gran escala. Si se descubre, ambos podrían enfrentarse a graves penas. Jennifer guardó silencio y luego añadió: pero hay algo más que le concierne personalmente. He comprobado los documentos que me diste. Algunos de los contratos con BW Consulting llevan tu firma. ¿Qué? Elizabeth se quedó helada. Eso es imposible. Yo nunca... Te envié copias, míralo tú misma. Con manos temblorosas, Elizabeth abrió el archivo adjunto. Efectivamente, los documentos llevaban una firma muy parecida a la suya. Pero ella nunca había firmado esos documentos. Es una falsificación, dijo horrorizada. Ha falsificado mi firma. Es posible, pero será difícil demostrarlo. Desde el punto de vista legal, ahora estás en peligro. Si hay una investigación, podrían acusarte de cómplice. Elizabeth sintió que la habitación a su alrededor empezaba a girar. Se hundió en una silla, intentando comprender la magnitud del desastre. No se trataba solo de adulterio, sino de un delito económico del que podían acusarla. ¿Qué debo hacer?, preguntó, conteniendo a duras penas las lágrimas. Necesitas un abogado, un buen abogado especializado en delitos económicos. ¿Puedo recomendarle algunos? Sí, por favor. Y, añadió Jennifer, empieza a reunir pruebas en tu defensa. Instala aplicaciones para grabar llamadas telefónicas. Recoge todos los mensajes de tu marido. Tenemos que demostrar que no eras consciente de sus maquinaciones. Después de la conversación, Elizabeth se sintió desolada. Se quedó mirando la pared, sin ver nada delante de ella. ¿Cómo era posible? Recordó que Robert le pedía a menudo que firmara varios documentos sin explicarle en detalle su contenido. Es solo papeleo rutinario, querida. No quiero agobiarte con detalles aburridos, le decía, y ella confiaba en él. Confiaba plenamente en él. Ahora esa confianza podía costarle la libertad. Elizabeth reunió las cosas necesarias y se dirigió a casa de Rebecca. Su amiga la recibió con los brazos abiertos. «Dios mío, tienes un aspecto horrible», dijo Rebecca mientras la conducía al interior de la casa. «Cuéntame lo que ha pasado». Elizabeth le contó todo lo que había aprendido de Jennifer. Con cada palabra, el rostro de Rebecca se ponía más serio. «Ese bastardo», dijo finalmente, «no solo te traicionó, sino que te tendió una trampa. ¿Qué vas a hacer? Mañana me reuniré con un abogado. Luego, no lo sé. Todo depende de lo que me aconseje». «Eres una mujer fuerte, Lizzie», dijo Rebecca, apretándole la mano. «Saldrás de esta, y yo estaré aquí para ti pase lo que pase». Esa tarde, Robert llamó para decir que estaba de camino a casa. Llegaría tarde, como había dicho. «No me esperes». «No te preocupes, estoy en casa de Rebecca», contestó Elizabeth, intentando sonar despreocupada. «Decidimos tener una noche de chicas mientras estás fuera». «Genial», sonó aliviado. «Que os divirtáis. Nos vemos mañana». «Se alegra de que no esté en casa», pensó Elizabeth. Quizá pensaba traer a Victoria. Aquella noche durmió muy poco. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza como abejas en una colmena. ¿Qué le esperaba? ¿Un divorcio? ¿Un juicio? ¿La cárcel? ¿Cómo era posible que su vida, que parecía tan fiable y estable, se desmoronara como un castillo de naipes? A la mañana siguiente, después de beberse una taza de café cargado, Elizabeth llamó al número que Jennifer le había dado. Richard Donovan era uno de los mejores abogados de la ciudad, especializado en delitos financieros y derecho de familia, una combinación poco frecuente, pero exactamente lo que ella necesitaba. «Señora Williams», le dijo después de que ella le describiera brevemente su situación, «puedo verla hoy a las 2. Por favor, traiga todos los documentos que tenga». «Gracias», dijo ella. «Allí estaré». A las 2 en punto, Elizabeth estaba sentada en el despacho de Richard Donovan.
Era un hombre alto, de sienes canosas y mirada penetrante. Así que, dijo, examinando los documentos que ella había traído, su marido no solo la engaña, sino que la utiliza como tapadera de su fraude financiero. ¿Y se enteró de esto hace solo 2 días? Sí, asintió Elizabeth. Fue un shock. Me lo imagino, respondió secamente el abogado. ¿Y está dispuesta a tomar medidas drásticas? Esto podría significar el divorcio, cargos penales contra su marido y posiblemente importantes pérdidas económicas. Estoy dispuesta, dijo Elizabeth con firmeza. No permitiré que me utilice ni que me tienda una trampa. Bien, asintió Donovan. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Empezó a explicar la estrategia. Primero tenían que reunir todas las pruebas posibles de la inocencia de Elizabeth. Luego presentarían una denuncia voluntaria por delitos financieros ante la fiscalía. Era un paso arriesgado, pero si ella cooperaba con la investigación, las posibilidades de evitar cargos eran altas. En cuanto al divorcio, tenían que actuar con rapidez para proteger su parte de los bienes comunes antes de que Robert tuviera tiempo de ocultar nada. ¿Cuándo piensas volver a casa?, preguntó Donovan. No lo sé, admitió Elizabeth. No estoy segura de poder mirarle a los ojos sin delatarme. Comprendo tus sentimientos, pero desde el punto de vista legal, dejar el alojamiento compartido puede no interpretarse a tu favor. Lo mejor es que vuelvas y sigas como siempre, al menos durante unos días, hasta que tengamos listo todo el papeleo necesario. No será fácil, dice Elizabeth. Sé que lo será, pero piensa que es como un papel en una obra de teatro. Solo tienes que hacer de esposa desprevenida durante poco tiempo. Donovan la miró penetrantemente. Es usted más fuerte de lo que cree, señora Williams, y no está sola en esta batalla. Cuando Elizabeth salió del despacho del abogado, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Robert. ¿Ya has vuelto a casa?, preguntó. No, todavía estoy en casa de Rebecca. He pensado quedarme hasta la noche. Hace mucho que no nos vemos y tenemos mucho de qué hablar, respondió ella, sorprendida de lo fácil que le resultaba mentir ahora. Oh, bien, dijo Robert, y ella pudo oír de nuevo el alivio en su voz. Escucha, tengo una emergencia en la oficina. Puede que trabaje hasta tarde. Un asunto urgente llamado Victoria, pensó Elizabeth, pero se limitó a decir, por supuesto, lo comprendo, no puedes aplazar el trabajo. Gracias por tu comprensión, querida. Eres la mejor. Mentirosa, pensó ella, pero respondió con fingida cordialidad. Para eso está la familia. Nos vemos esta noche. Cuando Elizabeth regresó por fin a casa, estaba silenciosa y a oscuras. Encendió la luz del pasillo y respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Esta casa, que solía ser su fortaleza, ahora le parecía ajena y hostil. Cada objeto, cada rincón, le recordaban su vida con Robert, que había resultado ser una mentira. Entró en el salón y vio una nota sobre la mesa. Llegaré tarde a la oficina. No me esperes. R. Elizabeth sonrió amargamente. Robert continuó su juego, sin saber que ella ya conocía la verdad. La mujer subió a su dormitorio y empezó a recoger sus cosas. Su abogado le había aconsejado que se quedara en casa, pero Elizabeth no se atrevía a dormir en la misma cama que el hombre que la había traicionado tan despiadadamente. Decidió que se instalaría en la habitación de invitados, al menos por el momento, hasta que todos los documentos legales estuvieran listos. Mientras sacaba las cosas del armario, se dio cuenta de que faltaban algunos de los trajes de Robert. Claro, pensó Elizabeth, se ha ido de viaje de negocios. La curiosidad se apoderó de ella y empezó a mirar sus cosas con más detenimiento. En el fondo del armario había una cajita que no había visto nunca. Elizabeth dudó un momento antes de abrirla. Dentro había documentos, un cuaderno y una memoria USB. Cogió el cuaderno y empezó a hojear las páginas.
Había algunos números, fechas, iniciales. Nada concreto, pero algo le decía que tenía que ver con el fraude financiero del que Jennifer había estado hablando. Elizabeth hizo fotos de varias páginas y se las envió a Jennifer. Luego cogió la memoria USB y la conectó a su portátil. Todo lo que encontró en él fueron algunas tablas con números que no entendía, pero hizo una copia de todos los archivos. Quizá Richard Donovan o Jennifer pudieran sacar algo de ellos. El teléfono sonó, interrumpiendo su búsqueda. Era Jennifer. «Tengo tus fotos», dijo la detective. «Parece un sistema codificado para rastrear transacciones ilegales. Las iniciales BA pertenecen obviamente a Victoria Anderson, pero lo preocupante es que en varios lugares hay iniciales EV. Esa eres tú, Elizabeth Williams». Elizabeth sintió que se le hundía el corazón. «¿Está utilizando mi nombre?» «Eso parece. Y no son solo iniciales. Seguí investigando y encontré algo más. Hay 3 directores de BAV Consulting: Robert Williams, Victoria Anderson y... usted». «¿Qué?» Elizabeth casi deja caer el teléfono. «Pero si nunca firmé ninguno de los documentos de constitución de la empresa». «Claro que no lo hiciste, pero tu firma está ahí, falsificada, por supuesto». Elizabeth sintió que su ira crecía en una oleada. Robert no solo la había engañado, sino que la había involucrado en un delito sin que ella lo supiera. Esto es increíble», susurró. «¿Cómo pudo hacer esto?» «Por desgracia, es un patrón bastante común», respondió Jennifer. «Utilizar a un ser querido como tapadera, sobre todo si confían en ti y no comprueban los documentos que firman. Pero hemos reunido suficientes pruebas para demostrar su inocencia. ¿Qué debo hacer ahora?» «Seguir con el juego. Actúa como si no supieras nada. Me pondré en contacto con Richard Donovan y le daré todas las pruebas. Él preparará los documentos necesarios para presentarlos a la fiscalía. Mientras tanto, tenga cuidado de que su marido no sospeche que usted sabe algo». Después de la conversación, Elizabeth se sentó en el borde de la cama, sintiéndose desolada. ¿Cómo podía haberle ocurrido esto? Siempre se había considerado una mujer inteligente y precavida. ¿Cómo no se había dado cuenta de que el hombre con el que había vivido 15 años la estaba utilizando en una trama criminal? El sonido de la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Elizabeth devolvió rápidamente la caja a su sitio y salió del dormitorio. Robert estaba en el pasillo, quitándose el abrigo. «Oh, estás en casa», dijo sorprendido. «Creía que aún estabas en casa de Rebecca». «Volví temprano», respondió, tratando de sonar tranquila. «¿Qué tal el día?» «Agotador», suspiró Robert al entrar en la cocina. «El cliente exige lo imposible, como siempre». «Otra mentira», pensó Elizabeth, pero forzó una sonrisa. «Pobre tipo. ¿Te apetece un té?» «Sería estupendo», dijo él sentándose a la mesa. Mientras preparaba el té, Elizabeth sentía sus ojos clavados en ella y se preguntaba cómo lograba mantener la calma. Por dentro bullía de rabia y dolor, pero por fuera se mantenía tranquila y serena. «¿Qué tal la conferencia?», le preguntó, poniéndole la taza delante. «¿Aprendiste algo útil?» «Oh, sí, hubo muchas cosas interesantes», respondió Robert sin pestañear. «Nuevas estrategias de inversión, optimizaciones fiscales, detalles técnicos, te aburrirás». «¿No te aburres de mentir?», quiso preguntar ella, pero en lugar de eso dijo: «Me alegro de que el viaje haya sido útil». «¿Qué tal la noche de chicas con Rebecca?», preguntó Robert, tomando un sorbo de té. «¿De qué cotillearon?» «Oh, ya conoces a Rebecca». Elizabeth fingió una pequeña sonrisa. «Siempre llena de noticias e historias dramáticas. Por ejemplo, ¿sabías que Peter Johnson está engañando a su mujer con una joven colega?» Observó la reacción de Robert. Se limitó a encogerse de hombros. «No me sorprende. Peter siempre ha sido un mujeriego». «Sí, pobre Marta.
15 años de matrimonio y un golpe así. Elizabeth miró directamente a los ojos de Robert, buscando algún signo de incomodidad, pero él se limitó a asentir. La gente debería tener más cuidado, sobre todo si deciden poner los cuernos. ¡Qué hipocresía!, pensó Elizabeth, pero mantuvo una expresión neutra. Estoy cansado, dijo Robert mientras terminaba su té. Creo que me iré a la cama. Claro que sí. Leeré un poco más abajo. Cuando Robert subió al dormitorio, Elizabeth respiró hondo. Había superado la primera prueba. Pero ¿cuánto tiempo más tendría que representar este papel? ¿Cuántas mentiras más tendría que escuchar? A la mañana siguiente, Robert se fue a trabajar antes de lo habitual. En cuanto se fue, Elizabeth llamó a Richard Donovan. «Estamos listos para seguir adelante», dijo el abogado. «Tenemos pruebas suficientes para presentar una denuncia por fraude financiero ante la Fiscalía y defenderte de cualquier acusación. También he preparado los documentos para el divorcio». «¿Cuánto tardará?», preguntó Elizabeth. «Es difícil decirlo con seguridad, pero yo recomendaría actuar lo antes posible. Si su marido sospecha que usted lo sabe, puede empezar a destruir pruebas y a ocultar bienes». Elizabeth discutió los detalles del plan de acción con su abogado. Decidieron que al día siguiente presentarían la demanda en la fiscalía y entregarían los papeles del divorcio a Robert en el trabajo. «Mientras tanto, sigue comportándote como siempre», le aconsejó Donovan, «y ten cuidado». Después de la llamada, Elizabeth decidió continuar con su propia investigación. Volvió al dormitorio y examinó cuidadosamente las pertenencias de Robert. En el bolsillo de una de sus chaquetas encontró un recibo de una joyería por una suma considerable. La fecha del cheque era de hacía una semana. Elizabeth no había recibido ninguna joya de él durante ese tiempo. «Un regalo para Victoria», comprendió, sintiendo otra punzada de dolor. Todos estos años había mantenido la casa, había apoyado a Robert en su carrera, había sido la esposa perfecta, y él gastaba su dinero común en joyas para su amante. Mientras seguía buscando, encontró en un cajón de la cómoda un recibo de alquiler de una casa en Woodland Hills, la misma en la que él había pasado tiempo con Victoria en lugar de asistir a una conferencia en Boston. El alquiler era por un mes entero, no solo por unos días. A continuación, Elizabeth revisó la mesa del despacho de Robert. En una de las carpetas encontró documentos sobre la apertura de una cuenta bancaria en el extranjero. La cuenta estaba a nombre de Robert W. Anderson. Había combinado su nombre con el de ella. Se sorprendió Elizabeth. Era tan infantil, pero también muy peligroso. Al parecer, Robert y Victoria planeaban no solo un romance, sino un futuro juntos construido a base de dinero robado. Elizabeth hizo copias de todos los documentos que encontró y se las envió a Jennifer y Richard Donovan. Después comprobó el ordenador que compartían. Robert solía tener cuidado de no dejar nada importante en un dispositivo compartido, pero Elizabeth miró el historial del navegador. Allí encontró búsquedas de propiedades en islas del Caribe. En especial, había muchas consultas sobre las Islas Caimán, un conocido paraíso fiscal. Esto confirmó sus sospechas. Robert y Victoria planeaban escapar con el dinero robado. Por la noche, Robert se quedó hasta tarde en el trabajo. Me llamó sobre las 6. «Cariño, tenemos un proyecto urgente. Me temo que voy a llegar tarde». «Claro que lo entiendo», respondió Elizabeth, sabiendo que era otra mentira. «No trabajes demasiado». «Gracias por tu comprensión», dijo Robert, sonando agradecido. «Eres el mejor». Al terminar la conversación, Elizabeth decidió tomar medidas aún más decisivas. Llamó a Jennifer. «¿Puedes vigilar a Robert esta noche?» Dijo que trabajaba hasta tarde, pero estoy segura de que está con ella. «Ya estoy en ello», respondió Jennifer. Efectivamente estaba en la oficina, pero acaba de salir. Y no está solo. ¿Victoria está con él? Sí. Subieron al coche de él y se dirigieron al restaurante Bella Vista, en el centro de la ciudad.
Elizabeth conocía ese restaurante, caro, romántico, con salones privados para invitados especiales. Robert y ella habían ido pocas veces, en ocasiones especiales. Gracias, le dijo a Jennifer. Manténme informada. Mientras Robert cenaba con su amante, Elizabeth siguió reuniendo pruebas. Encontró una caja de documentos antiguos en el desván, incluidos los primeros documentos sobre la fundación de Beauvais Consulting. Llevaban su firma, pero podía ver claramente que era falsa. Algunos detalles no coincidían con los que ella firmaba normalmente. Además, encontró documentos sobre la compra de un inmueble, un pequeño apartamento en otra parte de la ciudad. El comprador era Robert W. Anderson. Los documentos estaban fechados hacía 2 años. 2 años, pensó Elizabeth. Su aventura ha durado al menos 2 años. Este descubrimiento fue doloroso, pero ya no chocante. Elizabeth había empezado a hacerse a la idea de que toda su vida con Robert en los últimos años había sido una mentira. Sobre las 11 de la noche sonó el teléfono. Era Jennifer otra vez. Cenaron en un despacho aparte, dijo el detective. Luego fueron al apartamento del que encontraste los documentos. Parece ser su nido secreto. ¿Se va a quedar allí esta noche?, preguntó Elizabeth sintiéndose extrañamente desolada. Probablemente. ¿Quieres que siga vigilando? No, es suficiente. Gracias, Jennifer. Elizabeth sabía que, sin duda, Robert inventaría alguna historia para explicar su ausencia. Y, en efecto, media hora más tarde, recibió un mensaje. El proyecto se ha retrasado. Voy a pasar la noche en la oficina. No te preocupes. Hasta mañana. Una mentira descarada, pensó Elizabeth, pero contestó brevemente. De acuerdo. Buenas noches. Pasó una noche en vela pensando en todo lo que había aprendido en los últimos días. La imagen que surgió era aterradora. Su marido no solo tenía una aventura, sino que planeaba fugarse con su amante, llevándose el dinero que había malversado. Y lo peor de todo, la había incriminado, haciéndola cómplice de sus crímenes sin que ella lo supiera. A la mañana siguiente, Elizabeth se reunió con Richard Donovan en su despacho. El abogado escuchó atentamente sus nuevos descubrimientos. «Esto solo refuerza nuestro caso», dijo. La firma falsificada, las cuentas en paraísos fiscales, los largos preparativos para su fuga, todo esto demuestra que ha sido víctima de un plan cuidadosamente planeado. Aquí están los documentos que presentaremos a la fiscalía. Elizabeth hojeó los papeles. La declaración estaba redactada con claridad y profesionalidad, describía con detalle todos los fraudes descubiertos y explicaba su inocencia. «¿Cuándo la presentamos?», preguntó. «Esta tarde. Me reuniré personalmente con el fiscal. Y aquí están los papeles del divorcio». Le entregó Donovan otra carpeta. «Se los entregarán hoy a su marido en el trabajo. ¿Qué pasará después? Lo más probable es que la fiscalía abra una investigación. Su marido y la señora Anderson pueden enfrentarse a cargos de fraude financiero, falsificación y posiblemente blanqueo de dinero. Es probable que la llamen a declarar, pero como perjudicada, no como sospechosa. Y el divorcio. Dadas las circunstancias, es probable que el tribunal se ponga de su parte, sobre todo cuando se demuestren los delitos financieros de su marido. Usted tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, pero es importante actuar con rapidez para que él no tenga tiempo de ocultar nada». Elizabeth asintió. Le dolía pensar en el fin de su matrimonio, pero sabía que no había otra salida. Robert la había traicionado no solo como marido, sino también como compañero, como amigo, como persona que debía proteger sus intereses. Cuando Elizabeth volvió a casa, empezó a empaquetar sus pertenencias. Decidió irse a vivir con Rebecca durante un tiempo, al menos hasta que las cosas se calmaran. Donovan le advirtió que cuando Robert recibiera los papeles del divorcio y se enterara de la solicitud a la fiscalía, su reacción podría ser imprevisible.
Mientras empaquetaba sus cosas, Elizabeth se sintió de pronto extrañamente aliviada. Sí, su vida se había desmoronado, pero al menos ahora sabía la verdad. Ya no tenía necesidad de vivir en una ilusión, de fingir que todo iba bien, de contentarse con las migajas de atención de un hombre que la había rechazado. A eso de las 3 de la tarde sonó el teléfono. Era Richard Donovan. Los documentos han sido entregados a la fiscalía, dijo. Los agentes judiciales están de camino para entregar a su marido los papeles del divorcio. ¿Has decidido dónde vas a quedarte? Voy a casa de mi amiga Rebecca Thompson, contestó Elizabeth. Aquí está su dirección. Bien, mantén el teléfono encendido. En cuanto me entreguen los papeles, te avisaré. Elizabeth terminó de hacer las maletas y echó un último vistazo a la casa en la que había vivido tantos años. Cada habitación guardaba recuerdos buenos y malos. Aquí era donde ella y Robert habían celebrado aniversarios, recibido a amigos y soñado con el futuro. Ahora todo eso formaba parte del pasado. Estaba a punto de marcharse cuando volvió a sonar el teléfono. Esta vez era un número desconocido. ¿Elizabeth Williams?, preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Me llamo Catherine Lewis. Soy de la Policía Financiera. Hemos recibido información sobre posibles irregularidades financieras en Norton Financial Group. Su abogado, el señor Donovan, nos ha dicho que usted está dispuesto a cooperar con la investigación. Sí, es cierto, respondió Elizabeth, sintiendo que se le aceleraba el corazón. Necesitaremos tomarle declaración. ¿Puede venir a nuestra oficina mañana a las 10 de la mañana? Por supuesto, aceptó Elizabeth. Allí estaré. Allí estaré. Gracias. Una cosa más, señora Williams. La voz del detective se volvió más seria. Ya hemos iniciado una auditoría de las actividades financieras de BAB Consulting y hemos congelado las cuentas de la empresa. Si su marido o la señora Anderson intentan ponerse en contacto con usted, no hable de estos asuntos con ellos y avísenos inmediatamente. Entiendo, dijo Elizabeth. Gracias. En cuanto terminó de hablar, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Robert. Elizabeth respiró hondo antes de contestar. ¿Qué significa esto?, gritó sin saludar. Has pedido el divorcio. ¿Y qué es esa tontería de los delitos financieros? Robert, lo sé todo, respondió Elizabeth con calma. Sobre Victoria, sobre BAB Consulting, sobre las firmas falsificadas, sobre las cuentas en paraísos fiscales. Todo. No sabes de lo que estás hablando. La voz de Robert bajó hasta convertirse en un susurro amenazador. Has cometido un terrible error, Elizabeth. No, Robert. Tú cometiste un error, cuando decidiste traicionarme y utilizarme para tus sucios planes. Escucha. Su tono cambió de repente, casi suplicante. Puedo explicártelo todo. No es lo que parece. Reunámonos y hablemos. Solos tú y yo sin abogados. No, respondió Elizabeth con firmeza. No más conversaciones, no más mentiras, Robert. El tribunal se ocupará de esto ahora. Te vas a arrepentir, volvió a enfadarse. Si crees que puedes destruirme así, estás muy equivocado. Fuiste tú quien te destruiste a ti mismo, respondió Elizabeth y terminó la llamada. Se quedó de pie en medio del salón, temblando de adrenalina. Pero a pesar de su miedo, también sintió una extraña fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, tomó su vida en sus manos, dejó de ser una víctima y empezó a luchar. El teléfono volvió a sonar. Robert intentaba devolverle la llamada. Elizabeth rechazó la llamada y bloqueó su número. Después cogió las maletas y salió de casa sin mirar atrás. Rebecca la abrazó. «Lo has conseguido. Estoy muy orgullosa de ti». «Esto es solo el principio», suspiró Elizabeth al entrar en casa de su amiga. «Aún quedan muchos días difíciles por delante. Pero ya no estás sola», le dijo Rebecca, pasándole el brazo por los hombros. «Lo superaremos juntas». Esa noche,
Mientras estaba sentada en la habitación de invitados de Rebecca, Elizabeth recibió un mensaje de Jennifer. La oficina de BOC está sellada. Robert y Victoria han pasado 2 horas con un abogado. Parecen muy preocupados. A esto le siguió un mensaje de Richard Donovan. La fiscalía ha abierto una investigación. El detective Luis dirige la investigación. Uno de los mejores en delitos financieros. Estás en buenas manos. Elizabeth colgó el teléfono y respiró hondo. La rueda había girado y no había forma de pararla. Robert y Victoria recibirían el castigo que merecían y ella empezaría una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin el miedo constante a ser engañada. Recordó el día en que los vio juntos fuera de la oficina. Entonces pensó que el mundo se estaba desmoronando, pero ahora se daba cuenta de que no era el final, sino el principio, el comienzo de su viaje hacia la libertad y la justicia. Elizabeth miró por la ventana al cielo estrellado. Por primera vez en muchos días, se sintió esperanzada. No todo estaba perdido. Al contrario, le esperaba una nueva vida que construiría ella misma, a su manera. Ellos no sabían que yo podía verlo todo, y que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre, pensó Elizabeth. Y ahora me doy cuenta de que este cambio es para mejor, al menos para mí. El teléfono volvió a sonar. El número no le resultaba familiar, pero Elizabeth decidió contestar. «¿Señora Williams?» Oyó una voz de mujer que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía ubicarla. «Sí, soy yo. Me llamo Victoria Anderson». La voz al otro lado de la línea sonaba tensa. «Tenemos que hablar». Elizabeth se quedó paralizada. No había esperado que la amante de Robert se pusiera directamente en contacto con ella. «Señorita Anderson», respondió con frialdad, «no creo que tengamos nada de qué hablar. No lo entiende». La voz de Victoria sonaba casi suplicante. «No todo es lo que parece. Robert nos utilizó a las dos». «¿En serio?», respondió Elizabeth con escepticismo. «¿Y cómo la utilizó a usted, señorita Anderson? ¿La obligó a tener una aventura con él? ¿Te obligaba a pasar los fines de semana en una casa alquilada junto al lago?» «Mira», Victoria respiró hondo, «sé que me odias y tienes todo el derecho a hacerlo, pero lo que está pasando es mucho más serio de lo que crees. Robert no solo desviaba dinero de la empresa, creó todo un sistema de financiación de transacciones dudosas, y ahora se dispone a huir del país». Elizabeth se alarma. «¿Qué quieres decir?» «Compró billetes a las Islas Caimán para pasado mañana. Un billete, no 2. Nunca iba a llevarme con él. Yo solo era una herramienta, como tú». Elizabeth trató de entender lo que oía. ¿Podría Victoria estar diciendo la verdad? «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó con cautela. «Porque yo también estoy atrapada», le tembló la voz a Victoria. «En cuanto me enteré de la investigación, comprobé los documentos de BOE Consulting. La mayoría de las firmas eran falsas. ¿Y sabes lo que descubrí? Robert ha registrado todas las transacciones importantes a mi nombre. Si la empresa es acusada de delitos financieros, yo seré el principal acusado». «¿Y mis firmas falsificadas?», preguntó Elizabeth. «Están ahí, pero en documentos menos importantes. Estoy dispuesta a cooperar con la investigación, a contarles todo lo que sé. Quizá juntos podamos demostrar que nos utilizó a los dos». Elizabeth lo pensó. Podría ser una trampa, pero también podría ser la verdad. Victoria parecía realmente asustada. «De acuerdo», dijo finalmente Elizabeth. «Transmitiré esta información a mi abogado y al detective encargado del caso. Si de verdad quieres cooperar, será mejor que te pongas en contacto con ellos directamente». «Lo haré», replicó rápidamente Victoria. «Y, lo siento, sé que no cambia nada, pero en realidad no sabía que estaba casado cuando empezó todo, y cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. Estaba demasiado involucrada en sus planes». Elizabeth no sabía qué decir. Una parte de ella quería gritar a la mujer, descargar toda su rabia y su dolor,
pero otra parte de ella sentía una extraña compasión. Tal vez Victoria era realmente una víctima de las manipulaciones de Robert, igual que ella. «Haz lo correcto», dijo finalmente Elizabeth. «Dile toda la verdad a la investigación». «Gracias», contestó Victoria en voz baja antes de terminar la llamada. Elizabeth se quedó quieta, tratando de procesar esta nueva información. Inmediatamente llamó a Richard Donovan y le contó lo que le había dicho a Victoria. «Esto podría ser importante», dijo el abogado. «Si realmente está dispuesta a cooperar y testificar contra su marido, no hará sino reforzar nuestro caso. Me pondré en contacto con el detective Luis y se lo comunicaré». La siguiente llamada fue a Jennifer. «¿Puedes comprobar si Robert compró realmente los billetes a las Islas Caimán?», preguntó Elizabeth. «Ya estoy en ello», respondió la detective. «También estoy controlando sus cuentas bancarias. Parece que está intentando transferir una cantidad importante de dinero a una cuenta en el extranjero, pero debido a la congelación de los activos de BV Consulting, no puede hacerlo. Está desesperado», se dio cuenta Elizabeth, «y podría hacer algo imprevisible». «No te preocupes», la tranquilizó Jennifer. «Tenemos la situación bajo control. Y por cierto, Victoria Anderson se puso en contacto con el detective Luis. Aceptó testificar contra Robert. Esta noticia confirmó lo que Victoria había dicho. Tal vez decía la verdad y era otra víctima de Robert. Esa misma noche, Elizabeth recibió un mensaje del detective Luis. «Reúnete conmigo en mi oficina mañana a las 10 o'clock, como acordamos. La SRA. Anderson también estará allí para testificar. Hemos recibido información adicional que apoya sus acusaciones». Elizabeth colgó el teléfono y se sentó en la cama. Los acontecimientos iban tan deprisa que apenas podía seguirlos. Hacía apenas una semana era una esposa feliz que creía que su matrimonio era sólido. Ahora estaba sacando a la luz los actos delictivos de su marido y preparándose para testificar contra él ante un tribunal. Su vida había cambiado irrevocablemente, pero por primera vez en muchos días, Elizabeth sintió que avanzaba en la dirección correcta. La verdad estaba de su lado y se haría justicia. Aquella noche se durmió pensando que mañana sería un nuevo día, el primer día de su nueva vida, una vida sin mentiras ni manipulaciones, una vida en la que sería dueña de su propio destino. Por la mañana, Elizabeth se despertó con determinación. Había elegido cuidadosamente su ropa, un elegante traje de negocios que le inspiraba confianza. Hoy iba a testificar contra el hombre con el que había vivido 15 años. No era una decisión fácil, pero sabía que era la correcta. Rebecca preparó el desayuno y le sonrió alentadora. «Saldrás de esta, Lizzie. Eres más fuerte de lo que crees». «Gracias, Becky», respondió Elizabeth abrazando a su amiga. «Por todo». Cuando estaba a punto de marcharse, sonó el teléfono. Era Richard Donovan. «Elizabeth, tengo noticias. Robert intentó salir del país anoche, pero lo detuvieron en el aeropuerto. Está detenido». Elizabeth se quedó helada, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Así que Victoria decía la verdad. Sí, y cooperará con la investigación. Parece que, efectivamente, su marido se ha aprovechado de las dos. «Estaré pronto en su despacho», dijo Elizabeth. Salió de casa de Rebecca con una sensación de plenitud. El día que vio a Robert besando a Victoria, pensó que su vida estaba arruinada, pero ahora se daba cuenta de que era un paso necesario hacia la liberación. A veces es necesario ver la verdad, por amarga que sea, para empezar una nueva vida. Su marido besó a su amante como si ella no estuviera allí. No sabían que ella estaba mirando, y este momento realmente cambió sus vidas para siempre. Pero no para peor. Para Elizabeth fue el comienzo de un viaje hacia la libertad, la verdad y el amor propio. Y estaba dispuesta a seguir ese camino, por difícil que fuera. Subió al coche y miró su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba parecía cansada pero decidida.
Era la nueva Elizabeth, más fuerte, más sabia y ya no estaba dispuesta a soportar mentiras de ningún tipo. Es hora de seguir adelante, pensó mientras arrancaba el motor. Iba a ser un día duro, pero estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta, porque ahora sabía la verdad, y esa verdad la liberaba. El final que nadie esperaba. 3 meses pasaron como un día. El juicio de Robert terminó con su condena por fraude financiero y estafa. La sentencia fue dura: 8 años de cárcel y una indemnización por daños y perjuicios. Victoria, gracias a su cooperación con la investigación, recibió una condena condicional. Elizabeth estaba sentada en la terraza de la nueva casa que compró tras el divorcio. Era más pequeña que la anterior, pero más acogedora y, lo más importante, libre de recuerdos agobiantes. El sol otoñal le rozaba suavemente la cara y una ligera brisa pasaba las páginas del libro que estaba leyendo. «El té está listo». Rebeca salió de la casa con 2 tazas en la mano. «¿Cómo te encuentras hoy?» «Mejor», sonrió Elizabeth. «Mucho mejor. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, se ha despertado sin ansiedad. Después de la detención de Robert, hubo meses de vistas judiciales, testimonios, documentos y noches en vela. Durante todo ese tiempo, Elizabeth había estado caminando sobre hielo delgado, temerosa de caer en el abismo de la desesperación. Cuando los vi juntos aquel día, pensé que mi vida se había acabado, pero ahora me doy cuenta de que no ha hecho más que empezar». El teléfono se iluminó con un nuevo mensaje. Era Richard Donovan. «La indemnización ha sido abonada en su cuenta. El caso está finalmente cerrado». «Así que ahora estás a salvo económicamente», dijo Rebeca, leyendo el mensaje por encima del hombro de su amiga. «No solo económicamente», respondió Elizabeth. «Por fin me siento libre. De las mentiras, de las dudas, de la tensión constante». Recordó la última vez que vio a Robert en la sala del tribunal. Parecía destrozado, había perdido la confianza en sí mismo que tanto la había atraído. Cuando sus miradas se cruzaron, no sintió ni odio ni amor, solo compasión por un hombre que lo había perdido todo a causa de su propia codicia y egoísmo. «¿Y Victoria?», preguntó Rebeca. «¿Sigue enfadada con ella?» Elizabeth se lo pensó. Sorprendentemente, su ira hacia la amante de su marido casi había desaparecido. «No», respondió finalmente. «Las dos fuimos víctimas de Robert. La única diferencia es que yo vi la luz a tiempo. La semana pasada, Elizabeth aceptó un trabajo en una organización benéfica que ayudaba a mujeres víctimas de la violencia doméstica y el fraude. Su propia experiencia resultó valiosa. Comprendía por lo que estaban pasando esas mujeres y lo aterrador que puede ser cuando el mundo que las rodea se derrumba. A veces, las peores cosas conducen a los mejores cambios», dijo mirando la puesta de sol. Rebeca le cogió la mano. «Y estos cambios no han hecho más que empezar». Elizabeth asintió. Sí, le esperaba una nueva vida, sin Robert, sin mentiras, sin el miedo constante a ser engañada. Una vida en la que ella determinaría su propio camino. Aquel doloroso momento en que vio a su marido besando a su amante como si ella no estuviera allí, realmente cambió su vida para siempre. Pero no para peor, como pensó en ese momento. Fue un momento de epifanía, un momento de verdad que acabó conduciéndola a la verdadera libertad. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo, pensó Elizabeth mientras terminaba su té y se preparaba para un nuevo día en su renovada vida.